Capítulo 10. Las puertas de la oficina de Selah se abrieron de par en par, como si el famoso mar rojo se hubiera abierto, revelando una visión tan cautivadora que podría paralizar el mundo. De ella salió una mujer de gracia y belleza supremas, cuya presencia irradiaba un brillo etéreo que parecía iluminar todo el pasillo. Naruto, de pie solo en el silencioso pasillo, sintió que se le cortaba la respiración por un instante, aunque su serenidad se mantuvo intacta. Abrió los ojos ligeramente, contemplando la vista que tenía ante sí mientras Selah emergía, su belleza innegable, como una diosa saliendo de un sueño. Llevaba un impresionante vestido de terciopelo, de un azul profundo y fascinante que reflejaba los tonos más oscuros del cielo crepuscular. Se ajustaba a su figura con una gracia y sensualidad que hacía que la propia tela cantara. El material brillaba en la penumbra, proyectando suaves reflejos en su superficie mientras se ceñía perfectamente a sus curvas, acentuando cada centímetro de su silueta. El vestido fluía desde los hombros hasta los tobillos con una abertura que realzaba su feminidad, dejando entrever apenas una pierna perfectamente formada. Desde el delicado arco del pie, que se asomaba por debajo del dobladillo, hasta la pantorrilla femeninamente esculpida que desaparecía en la abertura, dando paso a un muslo pálido y carnoso que dejó a Naruto con la boca seca. Sus ojos, aunque cautivados por su pierna expuesta, no pudieron evitar vagar más arriba, hasta donde el vestido se aferraba a sus anchas y amplias caderas, realmente enfatizando cuán saludable y atractiva era Selah, y perfectamente adecuado para ella considerando el tipo de trasero que poseía. Uno que podría llevar a un sacerdote a volverse loco de lujuria. A esos labios carnosos y rosados enmarcados por pómulos delicados, la linda nariz respingada que reposaba sobre ella, la suave curva de su mandíbula, esos grandes y encantadores orbes amatista que parpadeaban repetidamente cuando se encontraban con los de él. Todo en el rostro de Selah era seductor y fascinante. Como se mencionó anteriormente, era uno de los rostros más hermosos e impresionantes de toda la creación. Y un rostro tan hermoso se hacía aún más condenadamente atractivo cuando su cabello rojo carmesí caía en cascada por sus hombros como una cascada de fuego color granate, contrastando hermosamente con el azul medianoche de su vestido y enfatizando al mismo tiempo los rasgos faciales. Un mechón rojo se le había caído ligeramente de su lugar, rozándole la mejilla. Selah, al captar la mirada de Naruto, se sonrojó levemente. Sus mejillas se tiñeron de un rosa pálido mientras se acomodaba nerviosamente el mechón suelto tras la oreja. El simple gesto fue inesperadamente entrañable y mostró una faceta de ella que rara vez se revelaba. Un momento de timidez de una mujer habitualmente segura y cariñosa. Naruto se permitió un momento para admirar el efecto completo, con la mirada fija en ella como si memorizara cada detalle. El suave brillo de su piel, el suave rubor en sus mejillas, todo era demasiado cautivador. Su mente se quedó en blanco por un momento mientras luchaba por articular palabras, aunque la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios delataba sus pensamientos. Selah volvió a mirarlo y, aunque sus mejillas seguían sonrojadas, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras la confianza la invadía de nuevo. Debo decir, comenzó con una voz entre juguetona y suave, me gusta tu reacción. Los labios de Naruto se curvaron en una sonrisa, su voz suave y cálida. ¿Cómo no iba a reaccionar así ante algo tan hermoso? Respondió, con palabras sinceras, aunque aún con ese familiar toque de encanto. Su mirada se suavizó, la broma se convirtió en sinceridad al añadir, te ves increíble, Selah. Su rubor se intensificó ante sus palabras, y se sintió momentáneamente sorprendida. Se metió otro mechón de cabello detrás de la oreja y bajó la mirada brevemente antes de recuperar la confianza. Bueno, así que sabes cómo hacer sentir especial a una chica, murmuró, con la voz más baja que antes. La sonrisa de Naruto permaneció intacta, aunque se acercó, acortando la distancia entre ellos. Eres especial, dijo, con un tono más suave, pero no menos sincero. Siempre lo he pensado. La sonrisa se apagó un poco al ver el arrepentimiento en su mirada. Pero, para mi vergüenza, no supe demostrarlo de la mejor manera en aquel entonces. Exhaló suavemente, dejando entrar un momento de calma antes de devolverle la mirada con una confianza firme pero sutil, y su sonrisa se iluminó de nuevo. Pero eso fue hace tanto tiempo. He cambiado desde entonces, Y.
Sus mejillas se sonrojaron un poco al admitirlo. Quiero demostrarte lo mucho que significas para mí. Oh, no. Selah sintió el calor de 1000 soles golpear sus mejillas y todo su cuerpo mientras se sonrojaba intensamente. ¿Por qué tenía que ser tan encantador con sus palabras? Soltó una risita, una mezcla de alegría, nerviosismo y un sinfín de emociones que ni ella misma pudo identificar. Me alegra oír eso, admitió con alegría, mientras su tez recuperaba una palidez saludable a medida que transcurrían los segundos hasta que se liberó del maldito rubor. Él sonrió, y Selah se permitió admirar plenamente esa sonrisa que tanto apreciaba y extrañaba. Naruto se veía muy guapo esta noche. Sus ojos, que ya habían explorado a fondo la visión del atractivo masculino que era su mejor amigo de la infancia cuando él también estaba perdido en su apariencia, comenzaron a vagar por él atentamente por segunda vez en la noche. Empezando por la parte inferior de la figura de Naruto. Estaba de pie ante ella con un smoking negro impecable, con un corte perfecto. La tela se ajustaba a sus anchos hombros y fuertes brazos, realzando su musculatura, mientras que la impecable camisa blanca que llevaba debajo contrastaba marcadamente. Las líneas elegantes y limpias del smoking suavizaban sus rasgos, ya de por sí afilados, dándole un aire de sofisticación y una belleza innegable. Su mirada se dirigió hacia arriba, observando cómo la chaqueta le cubría el pecho y el torso, las líneas de su cuerpo se desprendían con nitidez bajo la fina tela. Su físico, un equilibrio entre fuerza y elegancia, no hacía más que acrecentar el atractivo general que irradiaba esa noche. El smoking resaltaba cada detalle de su figura, desde el ligero estrechamiento de su cintura hasta la forma en que descansaba sobre sus muslos, complementando perfectamente su apariencia poderosa pero refinada. La mirada de Selah se detuvo un instante en su corbata, frunciendo levemente el ceño, antes de volver a mirarlo a los ojos. Naruto arqueó una ceja, curioso por saber que había captado su atención. Con un lento y deliberado caminar, sus caderas se balanceaban suavemente con cada paso, Selah se dirigió hacia él, cerrando la ya corta distancia entre ellos para empezar, hasta que estuvo a solo un pie de distancia, el suave aroma de su perfume intoxicando sus sentidos. Sus delicados dedos se extendieron, rozando la seda de su corbata mientras chasqueaba la lengua ligeramente. Eres casi perfecto, dijo con un tono burlón, con los ojos brillantes mientras jugueteaba con la corbata que había quedado un poco descentrada. Pero esta cosita me ha estado molestando todos estos años, y todavía no sabes cómo hacer un buen nudo de corbata. TCH. La sacudió con fingida desaprobación, con el ceño fruncido y juguetón. Naruto rió entre dientes, con una sonrisa tímida dibujada en su rostro. Me di por vencido aprendiendo a hacer esto bien, admitió, observando cómo sus manos ajustaban la corbata con destreza. Se quedó quieto, permitiéndole arreglarlo con una mirada divertida, apreciando la breve cercanía. Así está mejor. La reina retrocedió un paso, echando un último vistazo a la corbata antes de asentir con aprobación. Mucho mejor, dijo con un tono juguetón pero cálido. Ahora estás oficialmente presentable. La sonrisa del rubio se volvió pícara al inclinarse ligeramente, con los ojos brillando con picardía. ¿Sabes? Empezó en voz baja y suave, si hubiera sabido que arreglarme la corbata me acercaría tanto a ti, la habría estropeado a propósito. Los labios de Selah se curvaron en una sonrisa burlona, entrecerrando ligeramente los ojos al encontrarse con su mirada. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Respondió con la misma suavidad, pero con un inconfundible toque de picardía. Entonces supongo que debería empezar a tener cuidado con los desperfectos accidentales con el vestuario, ¿no? Si ayuda en mi caso, esta vez no fue a propósito. Esta vez. Arqueó una ceja con curiosidad e intriga antes de negar con la cabeza, riendo entre dientes. ¿En serio, obligar a una reina a arreglarte la corbata? Muy inapropiado. Bueno, no podemos dar esa impresión, ¿verdad? Naruto le guiñó un ojo juguetonamente antes de extender el brazo hacia ella. ¿Puedo tener la oportunidad de demostrar mi valía, mi señora? Preguntó con voz suave y un toque de encanto provocador. Selah fingió considerar su oferta por un momento, entrecerrando los ojos fingiendo pensar antes de dedicarle una sonrisa a partes iguales burlona y genuina.
Bueno, como soy una gobernante muy benévola, su voz se fue apagando, pasando su brazo por el de él. Su cercanía le resultaba familiar y emocionante a la vez. Espero que me lo muestres de maravilla, estipulósela con picardía y seriedad. Naruto solo sonrió en respuesta. Sí, señora. El acuario se extendía ante ellos, un mundo de luz azul brillante y ondulante. Todo el lugar tenía una atmósfera serena, casi mágica, con el suave resplandor de los tanques iluminados proyectando delicados reflejos sobre el suelo de baldosas. Era como si hubieran entrado en otro mundo, uno bajo las olas, donde reinaba el silencio y el único sonido era el suave murmullo del agua al moverse entre las exhibiciones. Sela estaba maravillada mientras ella y Naruto caminaban del brazo por el acuario. Su mirada revoloteaba de un tanque a otro, cautivada por la variedad de vida marina que danzaba con gracia tras el cristal. Ella no pudo evitar sentirse abrumada por la pura belleza del conjunto. Y todo estaba tranquilo y en paz. Algo escaso, ya que los acuarios siempre estaban llenos de gente. Pero esta vez no, todo el lugar estaba vacío, ni una sola alma aparte de ellos dos, pues Naruto había reservado todo el centro comercial solo para su noche juntos. Algo que la reina demonio agradecía, pues le permitía disfrutar plenamente del tiempo que pasaría con el hombre que amaba sin miradas indiscretas. Su mirada iba de un pez a otro, mientras los acuarios iluminaban el espacio oscuro con un etéreo resplandor azul. Bancos de peces de brillantes colores surcaban el agua, con sus escamas brillando como joyas. Era mágico, en todo el sentido de la palabra. Los relajantes tonos de azul, verde y plata danzaban por la habitación, creando un mundo que parecía casi demasiado hermoso para ser real. El diseño del acuario era intrincado, con senderos sinuosos y arcos que los guiaban a través de un viaje por las maravillas del océano. Pasaron bajo un túnel de cristal, con el agua curvando sobre sus cabezas, donde tiburones y rayas nadaban sobre ellos con grácil facilidad. Sela levantó la cabeza, observando cómo un grupo de elegantes tiburones se deslizaba con naturalidad por el agua. Es impresionante, murmuró finalmente Sela, con voz tranquila, como si no quisiera romper la paz del momento. Sus ojos, abiertos como platos, iban de un tanque a otro, absorbiendo cada hermoso detalle. Naruto la miró, observando cómo la suave luz de los tanques se reflejaba en sus rasgos, resaltando la maravilla en sus ojos. Sí, de verdad que lo es, asintió con suavidad. Ni siquiera recuerdo la última vez que estuve en un lugar así. Se detuvieron frente a un acuario particularmente grande, lleno de corales coloridos y peces exóticos, cada uno más vibrante que el anterior. Sela soltó una risita cuando un pez particularmente curioso pegó la cara al cristal, mirándola fijamente con sus ojos redondos, antes de adentrarse en el arrecife de coral. La última vez que estuve en un acuario, comenzó Sela con voz pensativa, fue con Rias. Había olvidado lo agradable que es estar rodeada de todo esto. Naruto sonrió con dulzura, guiándola hacia la siguiente exhibición mientras continuaban explorando lentamente el lugar. Me imagino que a Rias le encantó esto. Sí, confirmó Sela con una cálida sonrisa. Siempre le han fascinado cosas como esta, la naturaleza en general. Pasamos horas aquí, simplemente caminando y charlando. Es fácil perder la noción del tiempo en un lugar como este. Continuaron su recorrido por el acuario, con una conversación ligera y relajada. Hablaron de todo, desde sus recuerdos de infancia hasta los pequeños momentos compartidos a lo largo de los años, y la conversación fluía con la misma naturalidad que el agua que los rodeaba. Aunque habían estado separados por 2 siglos, uno en el caso de Naruto, todavía se conectaban tan fácilmente, todos esos años no hicieron mella en el afecto y el cuidado que el shinobi y la pelirroja sentían el uno por el otro. Demostrando que ni siquiera el tiempo mismo fue capaz de separar a los 2 amigos de la infancia, y ahora, pronto amantes. Entonces, preguntó Sela mientras se encontraban frente a la última exhibición, un enorme tanque lleno de coloridos peces tropicales.
¿qué has estado haciendo durante los 2 siglos que estuviste ausente? Preguntó con una leve sonrisa, aunque había un atisbo de dolor y añoranza en sus ojos, deseando llenar los vacíos del tiempo perdido. Naruto, perspicaz como era, lo notó al instante y, decidido a corregirlo y a ponerle una sonrisa más feliz en el rostro en lugar de una sombría, sonrió con picardía mientras giraba todo su torso hacia ella. Bueno, podría darte la versión rápida, comenzó, con un tono ligero pero con un toque de broma. O podría ser lo más interesante. Se la arqueó una ceja, intrigada pero cautelosa. ¿Interesante en qué sentido? La sonrisa del shinobi se ensanchó, y la chispa traviesa en sus ojos se iluminó. Te lo contaré todo esta noche, si logras vencerme en la sala de juegos. La reina demonio parpadeó, procesando sus palabras antes de esbozar una sonrisa victoriosa y arrogante. ¿La galería? ¿En serio? Sí. Si ganas, tendrás todos los detalles. Si gano yo, bueno, Naruto se quedó en silencio, con expresión de suficiencia, dejando el final de la frase a su imaginación. Se cruzó de brazos mientras ladeaba la cabeza, mirándolo juguetonamente. ¿Y qué pasa si ganas? En respuesta a su pregunta, él levantó sus manos y las colocó en su cintura, antes de atraerlas suavemente hacia él y eliminar el pequeño espacio que había existido entre ellos. Ahora presionados juntos, su pecho sobre su torso, sus brazos alrededor de ella, con Cela mirándolo, luciendo vulnerable pero con su mirada llena de confianza y adoración, Naruto decidió que la curvilínea pelirroja no podía verse más irresistible y encantadora de lo que era ahora. Lleno de pensamientos que enorgullecerían a su padrino de su segunda vida, Naruto se inclinó hacia su oído, su aliento cálido contra su piel. Las palabras que pronunció fueron solo para ella, su voz baja y suave, con un tono provocativo pero íntimo. Aunque las palabras en sí mismas eran inaudibles para nadie más que ella, tuvieron un efecto inmediato. La respiración de Cela se entrecortó y todo su cuerpo reaccionó instantáneamente a sus palabras. Su mirada se volvió vidriosa, sus mejillas se tiñeron de un intenso rubor al derretirse ante sus indecentes pero excitantes ideas. Entreabrió los labios como para responder, pero por un instante, no salió ninguna palabra. Satisfecho con la reacción que había provocado en ella, Naruto se reclinó lo suficiente para observar su expresión, la suficiencia que prácticamente irradiaba de él. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Eso la sacó de la conmoción provocada por la emoción. Se tomó un momento para recomponerse, todavía sonrojada, pero de alguna manera rebosante de confianza. Acepto tus condiciones, tenemos un acuerdo, declaró con voz fuerte y clara, aunque aún se percibía un leve temblor de emoción. Un ardor competitivo brilló en sus ojos mientras añadía con una sonrisa juguetona. Y no creas que seré indulgente contigo. Pienso dejarte en ridículo. Naruto rió disimuladamente, encontrando divertida su férrea determinación. Ya veremos, respondió, con un tono de voz lleno de confianza y un toque de broma en sus palabras. Naturalmente, la forma en que sonaba tan condescendiente, su reacción solo sirvió para irritar aún más a Cela. Una pequeña vena apareció en su frente mientras sonreía dulcemente, una sonrisa que prometía venganza. Hizo un gesto con el brazo, guiándolos fuera de la atmósfera serena y sobrenatural del acuario hacia la galería cercana, más animada y colorida. Las luces de neón de la galería brillaban intensamente en la distancia, y el zumbido de las diversas máquinas apenas les llegaba a los oídos. Y al igual que el acuario, la galería comercial también estaba vacía, prácticamente todo el centro comercial estaba alquilado, las ventajas de ser rico y todo eso. Ni siquiera había personal allí. Pero así era exactamente como le gustaba a la reina. Al acercarse a la entrada, Cela ladeó ligeramente la cabeza, despertada por la curiosidad. ¿Qué tienes en mente exactamente? Preguntó, observando la galería con recelo, pero divertida. La respuesta de Naruto fue una sonrisa maliciosa, que prometía travesuras. No dijo nada por un momento, simplemente la condujo hacia la esquina de la galería hasta que llegaron a la atracción que tenía en mente. Crash Karts. Los autos chocadores de colores brillantes estaban estacionados en un área abierta, rodeados por una barrera metálica. Los karts eran elegantes y relucientes, cada uno parecía listo para el caos. Cela se detuvo en seco al verlo, abriendo un poco los ojos antes de estallar en carcajadas.
¿Karts de choque? Exclamó entre risitas, llevándose la mano a la boca. ¿Esa es tu gran idea? La sonrisa de la rubia se hizo aún más petulante. Asustada, se la bromeó, con un brillo juguetón en los ojos. Ladeó la cabeza desafiante, cruzando los brazos como si la retara a echarse atrás. La risa murió en los labios de Selah mientras su expresión pasaba de la diversión a la indignación. Una pequeña vena latía en su frente, sus ojos se entrecerraron peligrosamente, aún manteniendo su dulce sonrisa. «Oh, te vas a arrepentir de haber dicho eso», respondió con voz melosa. Señaló hacia los autos chocadores. «Entra ahí. Ahora mismo». Los ojos de Naruto se abrieron con fingido terror, levantando las manos en señal de rendición antes de reír. Está bien, está bien. Se giró hacia los autos chocadores, con el brillo travieso de vuelta en sus ojos mientras crujía los nudillos. Pero tú lo buscaste. Con un movimiento rápido, Naruto formó un rápido sello de mano, creando 10 clones de sombra, cada uno de ellos sonriendo mientras saltaban a los karts vacíos, reclamando inmediatamente sus lugares y acelerando sus motores. Selah parpadeó, desconcertada por la repentina aparición de tantos clones. «Claro que vas a hacer trampa», murmuró con una sonrisa algo exasperada. «¿Trampa? Solo estoy igualando el terreno de juego», replicó Naruto encogiéndose de hombros, subiéndose a su propio kart, con el motor rugiendo bajo él. Se giró hacia ella con una sonrisa. «Vamos, reina. Veamos qué tienes». Los ojos de Selah se entrecerraron con determinación. Se acercó a uno de los karts restantes, contoneándose mientras Naruto se permitía el lujo de disfrutar de la vista, y se sentó al volante, apretando los dedos con seguridad. Ella miró a Naruto y su ejército de clones, haciendo crujir su cuello dramáticamente antes de agarrar el volante con más fuerza. «Te vas a arrepentir de esto», dijo dulcemente, aunque la mirada en sus ojos prometía una devastación total. La sonrisa de Naruto se ensanchó, la emoción de la competencia ya lo recorría. «Estoy temblando», bromeó. Los dos se miraron fijamente, la tensión entre ellos era palpable y estaba cargada de emoción. Una rivalidad juguetona siempre había latente bajo la superficie de su amistad, pero ahora, con las apuestas puestas y el desafío aceptado, esa rivalidad estaba a punto de estallar en una batalla de voluntades a gran escala. Selah no era de las que se echaban atrás, y Naruto, bueno, siempre estaba dispuesto a aceptar un desafío. Comenzó la cuenta regresiva, las luces sobre los karts parpadearon al ritmo para señalar el inicio. 3 Naruto aceleró su motor, sus clones siguieron su ejemplo, sus sonrisas reflejaban las suyas. 2, Selah giró los hombros, sus músculos se tensaron en preparación y su atención se concentró en el camino que tenía por delante. 1, la tensión aumentó y el aire crepitó de anticipación. Ir. Los karts avanzaban a toda velocidad, con los motores rugiendo mientras los competidores entraban en acción. Pero no se trataba de velocidad, ni de llegar primero. Era una batalla de supervivencia. El objetivo era sobrevivir, embestir, golpear y maniobrar mejor que los demás hasta ser el último en pie. Los ojos de Selah brillaron con una determinación feroz al desviarse de inmediato, esquivando a un clon que se había desviado hacia su derecha. Apretó los dientes, con la mirada fija mientras observaba el caótico paisaje de la pista de autos de choque. Las luces de neón parpadeaban al ritmo del sonido de los motores acelerando y los neumáticos chirriando en el suelo. Naruto, naturalmente, era un maestro del caos. Sus clones se habían dispersado en todas direcciones, zigzagueando por la arena como animales salvajes, intentando acorralar a Selah en cada esquina. Algunos clones dirigieron inmediatamente sus karts hacia el centro, con la intención de abrumarla. Selah sonrió con suficiencia, con todo su espíritu competitivo. Hoy no, chicos. Con un rápido giro del volante, esquivó a un clon, impactando contra el costado de otro, que se estrelló contra la barrera con un satisfactorio impacto. El clon giró cómicamente, y el kart volcó ligeramente al impactar contra el borde de la arena. Selah podía oír la voz real de Naruto riendo a lo lejos, disfrutando de la vista. Pero ella no iba a rendirse. Esto era solo el comienzo. Otro clon se abalanzó sobre ella, apuntando a su lado izquierdo. Aceleró a fondo y viró justo a tiempo, evitando por poco la colisión.
Pero los clones eran implacables, reorganizándose más rápido de lo que esperaba. El propio Naruto se quedó atrás, observando con diversión cómo sus copias hacían la mayor parte del trabajo, claramente poniendo a prueba sus límites. «¿Dejas que hagan el trabajo sucio, Naruto?», gritó Cell, y su voz resonó por la arena mientras rodeaba a uno de los clones, preparándose para atacar. La voz de Naruto, suave y provocadora, llegó tras ella. «Primero tienes que ver si puedes con el calentamiento, Cell». Ella resopló en respuesta, pero permaneció en silencio y, por lo demás, atenta. Menos mal, ya que giró bruscamente y esquivó un ataque sorpresa antes de tomar represalias maniobrando y golpeando la parte trasera lateral del vehículo del clon, lo que hizo que girara hacia la esquina de la arena. Todo el tiempo el clon gritó dramáticamente antes de estrellarse contra la barrera, para luego desaparecer en una nube de humo, y Cell no pudo evitar sonreír victoriosamente. Uno menos. Pero esto fue solo el comienzo. Los clones restantes se desplegaron por la arena, intentando acorralarla. Sus sonrisas idénticas añadían un toque de absurdo al asunto. Cell zigzagueaba entre el caótico campo de batalla, esquivando y embistiendo con su carta a los clones con destreza cada vez que se presentaba la oportunidad. Chocó contra otro, haciéndolo desviar hacia un lado, chocar contra la pared y desaparecer con un resoplido. «Dos menos», murmuró en voz baja, mientras una sonrisa triunfante se extendía por su rostro. Pero justo cuando se disponía a derribar a otro, ocurrió algo inesperado. Uno de los clones de Naruto intentó sorprenderla por la derecha, acercándose a toda velocidad. Ella giró bruscamente, lista para contraatacar, pero en lugar de golpearla, el clon falló y se estrelló directamente contra otro clon. Por un segundo, hubo silencio. Entonces... «Idiota. ¿Qué demonios haces?», ladró el primer clon, fulminando con la mirada a su víctima inesperada. El segundo clon se frotó la cabeza y gimió. «Chocaste conmigo. Se suponía que debía sacarla de este lado». Antes de que Cell pudiera hacer su siguiente movimiento, la situación se intensificó. El primer clon, claramente para nada divertido, señaló acusadoramente. «No, estabas en la posición equivocada. Arruinaste el plan, maldito imbécil». «¿Qué plan?», replicó el segundo clon. «Ni siquiera tienes un plan. Eres un inútil». Cell abrió los ojos de par en par al observar con incredulidad. Los dos clones estaban enfrascados en una discusión, con sus carts dando vueltas mientras discutían. Se tomó un momento para comprender lo absurdo de la situación. Los clones de Naruto se enfrentaban entre sí, discutiendo como niños. Un tercer clon, intentando intervenir, gritó. «Oye. Cálmate, se supone que deberíamos centrarnos en ella». Lamentablemente, esto solo añadió más leña al fuego. «¿Quieres un poco de esto también?», gritó el primer clon, embistiendo con su carta al tercero, que ahora estaba atrapado en el fuego cruzado. Cell, agarrando su volante, estalló en fuertes carcajadas cuando la guerra de los clones estalló frente a ella. Fue un caos absoluto. En lugar de concentrarse en derribarla, los clones se habían enfrentado entre sí, embistiendo sus karts con desenfreno. Un clon incluso volcó su kart por completo, agitando los brazos en el aire antes de desaparecer en una nube de humo. El Naruto original gimió desde el otro lado de la arena. «Por el amor de Dios. Están arruinando toda la estrategia». «Estrategia», gritó uno de los clones antes de embestir a otro. «Ya estoy harto de tus estrategias». Toda la escena era ridícula. Los clones aparecieron por todas partes. Sin embargo, Cell no podía dejar de reír. Las lágrimas escapaban de sus ojos porque lo absurdo de la situación era demasiado. Desde el otro lado de la arena, Naruto se frotaba la sien, tratando la migraña que tan desesperadamente quería aparecer al absorber las experiencias de sus clones. Cuando los clones se disiparon, no solo ganó su memoria. No, las emociones también vinieron con ello. Suspiró mientras se agarraba el puente de la nariz. «Esto es un desastre». Cell, sin dejar de reír disimuladamente, le dedicó una sonrisa, aminorando la marcha lo justo para exclamar. «Creía que lo tenías todo bajo control». Gritó entre carcajadas. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Lo hice. Hasta que mis propias tropas se amotinaron. Malditos idiotas.
La pelirroja, por fin logrando contener la risa, arqueó una ceja, sonriendo con sorna ante la masacre. ¿Y bien, y ahora qué? ¿Por fin estás lista para enfrentarme? Naruto sonrió. Supongo que sí, aunque sigo sin verte ganando. Intencionalmente o no, sus palabras despertaron el espíritu competitivo de Cela, quien frunció el ceño. Estás muerta. Ella aceleró el motor antes de que el kart saliera disparado hacia adelante con una velocidad enloquecedora. Del mismo modo, el séptimo Hokage no dudó. Aceleró su kart hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia ella. Las consecuencias de esta batalla se revelarán en el próximo capítulo. Muaa. Fin. Capítulo 11. Haciendo pucheros, Cela dijo HMPH y se dio la vuelta, cruzando los brazos mientras Naruto le enviaba una molesta sonrisa triunfante. Vamos, bromeó, dándole un suave codazo en el costado. Diste una buena pelea. No fue mi culpa que saliera victoriosa. Cela resopló, aunque una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, delatando su diversión. Que tú y tu ejército de clones se unan contra mí no cuenta como una victoria justa, ¿sabes? Oye, solo usé 10, respondió Naruto, fingiendo una mirada inocente, pero sin poder contener el brillo travieso en sus ojos. Prácticamente me estaba conteniendo. Ajá, y se supone que eso me hace sentir mejor. Arqueó una ceja y lo miró de reojo. Qué modesto. Se encogió de hombros, sin poder evitar sonreír. Oye, no todos los días puedo impresionar a una reina. Tengo que presumir de mi poder y todo eso. Ella puso los ojos en blanco, aunque su propia sonrisa empezaba a asomarse. Tienes suerte de ser tan guapo, murmuró en voz baja, lo suficientemente alto como para que él la oyera. ¿Ah? ¿Crees que soy lindo? La sonrisa de Naruto se volvió pícara, su tono juguetón mientras se acercaba un poco más, su cálida mirada brillaba de diversión. Cela intentó mantener la compostura, pero no lo logró. Se le escapó una risita. Lo empujó con el hombro, y su fingido enfado se transformó en una sonrisa sincera. No te pongas arrogante. Eso no fue un cumplido. Claro, respondió Naruto, con una risita. Creo que te gusta cuando gano, aunque nunca lo admitas. Oh, por favor, respondió ella, aunque su voz se había suavizado, y el tono provocador se había convertido en algo más cálido. Sigue soñando. Sus bromas continuaron mientras caminaban uno al lado del otro, cada paso impregnado de una familiaridad tácita que resultaba reconfortante y emocionante a la vez. Cela se permitió relajarse y, sin darse cuenta, su brazo se deslizó entre el de él, apoyando la cabeza suavemente en su hombro mientras avanzaban por la calle tranquila y tenuemente iluminada. Naruto bajó la mirada con ternura al contemplarla acurrucada contra él. La calidez de su presencia, la silenciosa satisfacción entre ellos, era una sensación que ya empezaba a amar. ¿Ves? Murmuró, con un dejo de picardía aún presente en su voz. Sabía que no podías seguir enfadada conmigo. Cela levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos brillaban de humor y algo más profundo. ¿Quién dijo que ya no estaba enojada? Susurró, aunque la suavidad de su voz la delataba. La rubia rió entre dientes, con un sonido profundo y genuino. Claro, como si pudieras resistirte a mi encanto. Se rió, un sonido ligero y alegre que resonó suavemente en la quietud de la noche. De acuerdo, te lo daré, concedió Cela, esbozando una pequeña sonrisa. Solo por esta vez, sin embargo. Claro, respondió Naruto, dándole una palmadita a la mano que ella le había agarrado del brazo. Tomaré lo que pueda. Continuaron su paseo, el silencio entre ellos era confortable mientras saboreaban la velada. El aire era fresco, las luces de la ciudad proyectaban un cálido resplandor sobre las calles, y en ese momento, sintió como si el mundo se hubiera reducido a solo ellos dos. Cela se inclinó un poco más hacia él, sintiendo la calidez constante de su cuerpo. Su corazón latía un poco más rápido mientras se permitía disfrutar de la cercanía. Tras unos minutos, llegaron a la entrada de un pequeño y elegante restaurante, cuya fachada estaba iluminada por suaves luces doradas. El letrero sobre la puerta estaba pintado con una elegante caligrafía, insinuando la clase y el encanto que les aguardaba dentro. Naruto se detuvo en la entrada, extendiendo el brazo con un gesto elegante.
Después de usted, mi señora, dijo en voz baja y cálida. Sela lo miró, con el corazón acelerado al tomarle la mano. Había algo en su mirada, una dulzura, una promesa silenciosa, que la dejó sin aliento. Y juntos, entraron, listos para embarcarse en lo que sin duda sería una velada inolvidable. Power Devil News, la agencia de noticias más establecida del inframundo, continuó su cobertura de un tema que había cautivado a la sociedad diabólica durante los últimos días. La declaración hecha por Lord Naruto Phoenix. Habían pasado días desde su audaz desafío, pero seguía siendo el centro de todas las conversaciones y transmisiones. Las palabras de Naruto resonaban en todos los rangos y regiones, infundiendo esperanza, orgullo y quizás un poco de miedo en una sociedad gobernada durante mucho tiempo por una jerarquía estructurada. Dentro del bullicioso estudio, presentadores y analistas analizaban estadísticas y opiniones públicas que pintaban un panorama claro. El llamado de Naruto al cambio había tocado una fibra sensible. La gran pantalla detrás del presentador principal, Tadeusz Core, mostraba el titular llamativo y brillante. El desafío Fénix. Un llamado a la reforma en el submundo. Tadeusz, un presentador experimentado con reputación de reportero incisivo, se inclinó hacia adelante, dirigiéndose a las cámaras con una intensidad concentrada. Bienvenidos de nuevo a Noticias del Poder Demonio. Mientras continuamos nuestra cobertura del llamado de reforma de Lord Naruto Phoenix, nuestras últimas estadísticas muestran un cambio notable en la opinión pública. Parece que una gran mayoría de la sociedad demoníaca se une a la causa de Naruto. Señaló un gráfico que había detrás de él y que mostraba un desglose del apoyo entre las diferentes clases sociales. Nuestros datos indican que el mensaje de Naruto Phoenix ha obtenido un apoyo casi universal entre los demonios de clase baja, con un notable 90% de la clase media que también respalda su visión. Lo que es aún más inesperado es que, entre los demonios de clase alta, el 62% ha expresado su apoyo a su postura sobre la reforma, una cifra sorprendente dada la naturaleza tradicionalmente conservadora de este grupo. Tadeusz miró a su copresentadora, Mira Jane Strauss, Mira para abreviar, quien compartía su fascinación por las estadísticas. Así es, Tadeusz, comenzó Mira. El llamado de Naruto a la reforma, que aborda las desigualdades y desequilibrios arraigados en nuestra sociedad, ha calado hondo en la mayoría. El alto nivel de apoyo de los demonios de clase media e incluso alta sugiere un creciente deseo de cambio que va más allá del rango y la tradición. En efecto, respondió Tadeusz, y esto plantea la pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta petición de reforma ha cobrado tanta fuerza, sobre todo viniendo de alguien como Naruto, un demonio conocido más por su fuerza que por sus ambiciones políticas previas? La cámara enfocó a un panel de invitados que representaban diversas perspectivas. Un reconocido analista, Drake Ryan, se inclinó hacia adelante con expresión de convicción. Tengo claro que Lord Naruto representa algo excepcional en el inframundo. Una figura que no teme desafiar el sistema del que forma parte. Su influencia como el demonio más poderoso es innegable. Pero no olvidemos que Lord Bael, como gobernante actual, ha mantenido la estabilidad y el orden en el inframundo durante siglos. Su respuesta, sea cual sea, podría marcar el futuro de nuestra sociedad. Mira intervino. Drake, ¿crees que Lord Bael aceptará este desafío? ¿O podría desestimarlo como una simple extralimitación de un líder más joven e inexperto, aunque más poderoso? Es difícil decirlo, admitió Drake frunciendo el ceño. Lord Bael es un demonio especialmente poderoso políticamente y ha sido un pilar estabilizador para nuestra sociedad. Podría abordar este desafío, ignorarlo por completo o incluso reaccionar de una manera que analistas como yo no prevean. Por supuesto, después de todo, estos recientes acontecimientos han sido sin precedentes y completamente caóticos, asintió Tadeusz pensativo. La gran pregunta que todos se hacen ahora es, ¿cuál será la respuesta de Lord Bael?
Antes de que Drake pudiera responder, las luces del estudio parpadearon y las pantallas gigantes se quedaron en blanco. Los presentadores y panelistas intercambiaron miradas confusas mientras toda la sala de control de la transmisión se apresuraba a descifrar qué estaba sucediendo. Entonces, sin previo aviso, una figura emergió de las sombras al borde del estudio. Era el propio Lord Vael. Se escucharon jadeos en toda la habitación cuando apareció uno de los demonios más influyentes, si no el más influyente, de todo el inframundo. Un silencio atónito invadió el plató cuando Lord Vael apareció. Todas las miradas de la sala lo siguieron, y los susurros se extendieron por el suelo. Su presencia física parecía dominar el aire a su alrededor. Vestía una capa oscura y majestuosa con ribetes plateados. Su porte y mirada irradiaban autoridad. Con una leve sonrisa, levantó una mano para callar los murmullos, indicando que hablaría. Al igual que él, cada pantalla, dispositivo y pantalla del inframundo, desde televisores en casas hasta monitores en oficinas gubernamentales, desde teléfonos en manos de civiles hasta grandes pantallas públicas en centros urbanos, se encendió, proyectando la imagen del estudio de Power Devil News. Todos los demonios del inframundo eran ahora parte de la audiencia. El silencio era todo lo que se conocía mientras Lord Vael soportaba la atención de todo el inframundo con delicadeza y clase. Tras unos momentos de silencio, sonrió. Buenas noches, conciudadanos del inframundo, comenzó Lord Vael con voz profunda y suave. Antes que nada, permítanme ofrecer mis más sinceras disculpas a Power Devil News y a su estimado equipo por esta interrupción imprevista. Les pido su comprensión, pues hay momentos en que la voz del liderazgo debe resonar en cada rincón de nuestro reino, y esta noche es uno de ellos. Los presentadores e invitados guardaron silencio, al igual que los millones de demonios que observaban. Había algo en su tono, una profundidad y una sinceridad que resultaba cautivadora, incluso magnética. El inframundo quedó cautivado. Lord Vael continuó, cambiando su tono a uno de serena reflexión. En los últimos días, nuestro reino ha estado repleto de noticias sobre un desafío. Lord Naruto Phoenix, un guerrero de fuerza inigualable, ha hablado, pidiendo una reforma de nuestra sociedad. Sé que sus palabras han resonado profundamente en muchos de ustedes. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Soy muy consciente de que nuestra sociedad no es perfecta. El inframundo, como cualquier reino, tiene sus defectos, sus dificultades y sus desequilibrios. Esto no es algo que desee ignorar ni que pretenda desestimar. Tragando saliva levemente, Mira se inclinó hacia adelante, armándose de valor para hablar. Disculpe, Lord Vael, pero ahora que reconoce estas fallas, ¿es esto una admisión de que las reformas son necesarias? Lord Vael sonrió, una expresión de comprensión cuidadosamente elaborada. Excelente pregunta, Mira. No niego que nuestra sociedad pueda mejorar, y ahora que me han informado sobre estos asuntos, tengo la firme intención de afrontarlos y transformar nuestra sociedad para mejor. Sin embargo, el cambio verdadero y duradero, debe guiarse por la sabiduría, la experiencia y un profundo respeto por las estructuras que nos han preservado durante siglos. Dejó que su mirada recorriera el estudio antes de volver a enfocar la cámara. Nuestras tradiciones, nuestros valores y nuestra jerarquía son los cimientos de nuestro mundo. Abandonarlos imprudentemente sería desmantelar los pilares que nos sostienen a todos. El desafío del señor Naruto, aunque bien intencionado, nace de la inexperiencia. Si bien siento un profundo respeto por el señor Naruto y su visión, es nuevo en las complejidades de liderar el inframundo. Durante 2 siglos, estuvo ausente de nuestra sociedad. Y solo recientemente se convirtió en jefe de clan. ¿Cómo podemos confiarle el destino de nuestro mundo? Concluyó el gran rey. La cámara capturó la expresión pensativa de Mira, mientras se preparaba para la siguiente pregunta. Pero señor Vael, algunos argumentan que las experiencias del señor Naruto más allá de nuestro reino podrían aportar una nueva perspectiva. Que podría ofrecer perspectivas que aún no hemos considerado. En efecto, respondió Vael con suavidad, y no descartó el valor potencial de tales perspectivas. Sin embargo, la perspicacia por sí sola no garantiza un gobierno eficaz.
El liderazgo exige una combinación única de perspicacia, moderación y, sobre todo, un compromiso desinteresado con quienes dependen de uno. Dejó que su mirada recorriera las cámaras de nuevo. Diré esto. Lord Naruto posee una fuerza y una destreza en combate incomparables, y por eso le tengo todo el respeto. Pero estas son cualidades de un guerrero, no necesariamente de un líder. Hay una diferencia entre luchar con honor en el campo de batalla y construir una sociedad estable para las generaciones venideras. De ahí que Ryan, el analista del panel, aprovechó la oportunidad para intervenir. Lord Bael, no es ningún secreto que gran parte del inframundo está ahora inmersa en esta inminente confrontación. Podríamos preguntarle sobre sus intenciones respecto al desafío de Lord Naruto. La expresión de Lord Bael se tornó seria y su voz adoptó un tono más intenso y autoritario. A la gente del inframundo, permítanme decirles esto. Nunca he sido de los que rehuyen un desafío, especialmente uno tan significativo como este. Tengo claro que la gente quiere respuestas y claridad, y estoy aquí para proporcionárselas. Volvió a mirar a la cámara, dirigiéndose a toda la sociedad demoníaca. Aceptaré el desafío del señor Naruto, declaró, y sus palabras resonaron en cada rincón del inframundo. Pero, hizo una pausa, con la mirada fija en el acero, tiene una única condición. Tras prolongar un breve silencio, Lord Bael entrecerró la mirada hacia la cámara. Esta no es una simple disputa, ni una simple cuestión de orgullo. Es una cuestión de gobierno, de comprender el peso de la responsabilidad. Un verdadero líder no permite que su orgullo y su ego le impidan alcanzar un futuro mejor. Los espectadores asintieron con comprensión, incluso aquellos que estaban insatisfechos con el gobierno de Lord Bael. Y para hacer honor a mi palabra, mi única condición para aceptar el desafío del señor Naruto es que luche solo, como él mismo lo hace, contra nobles enteros, y si logra derrotarlos, que finalmente se enfrente a mí y a mi nobleza solo. Se escucharon jadeos tanto en el estudio como entre los espectadores del inframundo mientras Lord Bael continuaba. Por lo tanto, Lord Naruto no se enfrentará a un simple oponente. Si desea desafiar el liderazgo de esta sociedad, deberá enfrentarse a nobles enteros, como demostración de su fuerza, su determinación y, aún más importante, su comprensión de las responsabilidades del liderazgo. Mira, recuperándose del impacto inicial por la condición de Lord Bael, miró a sus colegas antes de dirigirse al rey demonio con un tono respetuoso pero firme. Lord Bael, con el debido respeto, ¿no le parece bastante injusto enfrentar a un demonio, incluso uno tan poderoso como Lord Naruto, contra nobles enteros? La sonrisa de Bael era tenue, su mirada firme. Señorita Mira, la justicia en el liderazgo no siempre consiste en facilitar las cosas. Se trata de tomar decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Un verdadero líder debe estar dispuesto a asumir las cargas más pesadas sin la muleta del orgullo. Lo entiendo, y por eso dejo mi orgullo a un lado, reconociendo plenamente que Lord Naruto es superior a mí en combate. Los demonios observaban con asombro mientras Lord Bael admitía la verdad con una expresión neutral. Afirma querer un cambio. Entonces que demuestre que está dispuesto a afrontar las mismas dificultades que sufren quienes gobiernan el inframundo. Thaddeus, tras haber permanecido en silencio y observando atentamente todo el tiempo, finalmente habló. Lord Bael, menciona las cargas del liderazgo. Insinúa que el desafío de Lord Naruto es, en esencia, una incomprensión de lo que implica liderar. En cierto modo, sí, Thaddeus, respondió Bael, asintiendo. El señor Naruto tiene un gran corazón para la justicia, y eso es admirable. Pero el verdadero liderazgo exige paciencia, diplomacia y disposición para tomar decisiones que, aunque no siempre sean populares, son necesarias para la estabilidad de nuestra sociedad. Acepto su desafío, en estas circunstancias, para demostrar la diferencia entre ser un guerrero poderoso y un líder capaz. Con una determinación serena pero férrea, añadió. Este enfrentamiento tendrá lugar dentro de 3 semanas. Ese día, el señor Naruto se enfrentará a un noble de alto rango. Se presentará solo, para demostrar no solo su fuerza, sino también su determinación para afrontar las exigencias del verdadero liderazgo. Si prevalece, se enfrentará a retos aún más difíciles antes de que yo y mi nobleza lo enfrentemos personalmente.
Todo el estudio permaneció en silencio, absorbiendo el peso de la proclamación de Lord Bael. Lord Bael recorrió el estudio con la mirada, recuperando la sonrisa, aunque ahora con un matiz de firmeza. Agradezco a Power Devil News y a su estimado equipo por permitirme este momento para dirigirme a nuestra gran sociedad. El cambio, sí ha de venir. Cuando llegué, se corrigió Lord Bael. Debe abordarse con cuidado y sabiduría. Creo que el inframundo es capaz de crecer, de progresar, y planeo impulsar nuestro hogar hacia ese progreso. Por eso les pido a los muchos que están insatisfechos conmigo que me soporten un poco más hasta que demuestre mi valía. Se volvió hacia la cámara, con la mirada penetrante al pronunciar su última declaración. Que el submundo florezca, y que solo el líder más merecedor anuncie el futuro de nuestra sociedad. Mientras el gobernante del inframundo se alejaba, con el rostro oculto de cualquier lente de cámara o mirada indiscreta, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, y Lord Bael apenas pudo reprimir una risita divertida mientras su mente reproducía los eventos y el diálogo de su entrevista con el inframundo. Siendo el rey que era, tenía que ser un maestro táctico y poseer carisma, era una necesidad. Y él había puesto esos talentos en uso. Cada palabra que había pronunciado, cada pausa cuidadosamente medida, había sido un arma en su arsenal. Una forma de influir en los corazones y las mentes del inframundo. Sabía que su influencia iba más allá de su poder. Su verdadera fuerza residía en su dominio de las palabras, en su capacidad para templar la cautela y la duda con esperanza. Había elaborado su mensaje a la perfección, presentando sutilmente a Naruto como un retador imprudente, mientras se presentaba a sí mismo como el sabio guardián de la estabilidad. Y manipulando el escenario como lo acaba de hacer, Lord Bael ahora se aseguró, sin consecuencias ningunas, de que Naruto Phoenix estaría solo en esta pelea que él inició. Una vez fuera de la habitación, el pecho de Lord Bael retumbó con diversión velada oscura, sus ojos morados brillaron cruelmente. Sin darse cuenta del anuncio monumental que resonó en el inframundo esa noche, Naruto y Cell se sentaron juntos en una playa apartada, bañados por el suave resplandor de la luz de la luna. El suave chapoteo de las olas contra la orilla era su único fondo, un ritmo sereno que parecía amplificar la intimidad del momento. Habían pasado horas desde que salieron del restaurante, y en ese tiempo, Naruto había pasado gran parte de las últimas 2 horas relatando su viaje. Cómo había vivido otra vida como Naruto Uzumaki en un mundo diferente, un lugar donde había librado innumerables batallas, amado profundamente e incluso formado una familia. Cell lo había escuchado, con la mirada fija en él, observando cada cambio en su expresión, con el corazón encogido con cada revelación. Habló de su matrimonio, de los hijos que tanto apreciaba, Boruto, Himawari y Kawaki, y de la devastadora pérdida que sufrió. Finalmente, compartió cómo, tras su fallecimiento, se encontró contactando con Gran Rojo y aprendiendo una técnica que le permitió regresar a esta dimensión. Al final, el corazón de Cell estaba lleno de asombro, incredulidad y silenciosa admiración. Su revelación sonaba descabellada y ridícula. Claro que sí. ¿Le creyó? Por supuesto. Sabía que Naruto era un hombre de honor, un hombre que valoraba la verdad por encima de todo. No tenía motivos para dudar de sus palabras. Todo lo que compartía le parecía profundamente genuino. Era una de las muchas razones por las que se había enamorado de él en primer lugar. Su amabilidad, honestidad y autenticidad. Otra dimensión, otra vida, murmuró, contemplando el mar oscuro antes de volverse hacia Naruto con asombro. Es increíble, Naruto. ¿De verdad que sobreviviste a todo eso? Su voz era apenas un susurro. Una familia, hijos. Naruto asintió lentamente, su mirada suave mientras la observaba procesar el peso de todo. Fue surrealista, dijo Naruto mientras repasaba sus recuerdos. No hay palabras para describirlo, pero llegué a ese mundo destrozado, perdí mis recuerdos al comenzar una nueva vida, pasé por dificultades, encontré amigos y, finalmente, una familia, y. Sí.
Rió al final, perplejo y sin saber cómo describir su experiencia. Se volvió hacia ella. Pero eso es básicamente lo más importante que pasó, ¿dónde estuve, antes de regresar y quedarme en Kioto durante el último año y medio? Se la asintió sutilmente, con la mente llena de pensamientos, aunque decidió hablar de uno en particular. ¿Y qué te hizo decidir quedarte en Kioto? Podrías haber regresado antes, ¿sabes? Naruto hizo una mueca. En parte se debía a que no tenía ni idea de lo que pasaba en el mundo, y quedarme en Kioto, donde vivía con mi identidad oculta la mayor parte del tiempo, me permitió ponerme al día con todo lo que me perdí. Pero la otra parte era vergüenza. ¿Vergüenza? Repitió Cela, con confusión en su voz mientras lo miraba interrogativamente. El shinobi asintió. Considerando lo frío que fui contigo, con Graifia, con Ajuka, con Serafal y con todos los demás, me costó un poco reunir el coraje para venir aquí, pues me avergonzaba lo cruel que fui con todos ustedes. Ya te lo dije. Cela levantó una mano y le acarició suavemente el rostro, intentando transmitirle cuánto lo amaba y consolarlo de su culpa. No te lo reprocho. Si perdiera mi familia, reaccionaría igual, o incluso peor. Así que deja de ser tan duro contigo mismo. Naruto asintió lentamente. Lo intentaré, aunque no puedo prometer nada. Siempre y cuando lo intentes de verdad, murmuró antes de volver a bajar la mano, moviéndose y deslizándose un poco hasta sentarse a su lado. Un suave silencio se extendió entre ellos, roto solo por el rítmico movimiento de las olas. Entonces, con una sonrisa que suavizó las líneas de su rostro, lo miró con ojos cálidos y tiernos. Me alegra que estés aquí, Naruto. Su voz era tranquila, pero llena de calidez y afecto. Sé que pasaste por mucho, pero, agradezco que hayas regresado. Le ofreció una pequeña sonrisa y, sin pensarlo, levantó un brazo y la rodeó con él, atrayéndola hacia sí. Cela, feliz, se dejó envolver, apoyándose en él, sintiendo la calidez de su abrazo y el latido constante de su corazón. Se sentaron allí, abrazados, simplemente escuchando las olas por unos instantes. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, con estrellas brillando como diamantes dispersos, proyectando un suave resplandor celestial sobre la orilla. Salir de ese mundo, comenzó Naruto en voz baja, con la mirada fija en el horizonte, después de todo lo que viví allí, me cambió. Me hizo mejor persona, creo. Se giró para mirarla, con los ojos brillantes de determinación. Y ahora estoy aquí, y quiero hacer lo correcto por las personas que me importan. Hacer de este mundo un lugar mejor, empezando por las personas que más quiero. Naruto la miró desde arriba, sus ojos azul marino fijos en los morados amatista de ella. Eres preciosa para mí, admitió sin vergüenza antes de continuar. Eres preciosa, y no quiero que pienses lo contrario porque significas mucho para mí. Por enésima vez esta noche, el corazón de Cela se llenó de alegría al oír sus palabras. Sentía una opresión en el pecho por la intensidad de sus emociones. Una suave sonrisa curvó sus labios mientras lo miraba con los ojos rebosantes de amor. Lentamente, se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada de la de él, hasta que sus labios se encontraron con los de él en un beso suave y prolongado. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejando solo la calidez de su tacto y la suavidad de sus labios. Naruto le devolvió el beso, deslizando la mano hacia arriba para acunar su nuca mientras profundizaba el abrazo. Pero con la misma rapidez, se la retrocedió un poco. Ella, tomando una respiración rápida que sabía que sería necesaria para sesiones posteriores, más intensas. Sus labios se separaron justo a tiempo para darle la bienvenida una vez más mientras Naruto se inclinaba, sus labios fusionándose con los de ella perfectamente, presionando contra ella ligeramente antes de alejarse solo para volver a caer sobre ella más fuerte, más profundo. Bajo las estrellas brillantes, ambos se perdieron el uno en el otro, y el mundo se deslizó en un silencioso olvido mientras encontraban una breve y satisfactoria eternidad en los brazos del otro. Fin. Bueno, mis leales shinobis, hasta acá este hermoso fic, realmente espero les haya encantado. Les dejaré el link del creador en la descripción para que le den el apoyo, gracias.